El tema que me toca a mí es un tema que intenta vincular la Escuela Austriaca de Economía con la Escuela de Public Choice. Evidentemente, en este foro, si de algo se sabe, es sobre Escuela Austriaca de Economía y además desde perspectivas pues a favor, pero también desde posiciones críticas, porque esto se trata también de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Ya tendremos oportunidad en la conferencia posterior de Paco de ver el análisis de la Escuela Austriaca desde una posición más crítica. En mi caso, yo voy a centrarme más en la elección pública u opción pública, el public choice, y luego pues intentaré ver esa compatibilidad, como dice el título de la presentación, entre public choice y Escuela Austriaca. Agradezco también que estéis despiertos porque después de una semana de fiesta que me toque el último día en la primera conferencia de la mañana, pues oye, no sé, entonces voy a intentar de vez en cuando dar subidas de tono y tal para despertar a la gente, ¿no? ¿De qué va esto, no? ¿De qué va, digamos, todo el tema de la opción pública, no? La opción pública es un enfoque relativamente joven, que surge como una reacción, ¿no? Y yo creo, un poco más al margen de la literatura mainstream, que surge como reacción a tres fenómenos o a tres elementos. El más conocido es la economía del bienestar. Los economistas del bienestar, literatura como Francis Bacon, Pigou, William Baumol, al final se preocupaban de estudiar las fallas del mercado con objeto de justificar la intervención del Estado o del mundo de la política sobre las relaciones libres y voluntarias entre personas, ¿no? Entonces el public choice, en cierto sentido, es una reacción a esa escuela porque lo que va a proponer es lo contrario. Lo que va a proponer es el mercado suele ser mucho más eficaz y mucho más eficiente a la hora de resolver distintos problemas. El Estado suele en general fracasar. Pero además de esta, digamos, primera reacción, que como digo es la más reconocida por el mainstream, yo creo que hay otras dos reacciones. La primera es la reacción ante una visión ideal de todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Es decir, no nos es extraño, a todos los que estamos aquí, la típica frase de un político diciendo necesitamos una ley para, y con esta ley resolveremos un montón de problemas, ¿no? Da igual qué ley toquemos, ¿no? Bueno, pues el public choice te dirá, estás completamente equivocado, ¿no? La ley, como mucho, será parte, a lo mejor, de una política pública, parte, a lo mejor, de la solución, pero la ley no tiene por qué resolver nada, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento estábamos en Guatemala en una comisión local y estábamos hablando, querían poner una normativa de chalecos con objeto de promover la seguridad, ¿no? Entonces todos los que andaban en moto tenían que llevar un chaleco, en el casco tenía que llevar la matrícula de la moto, tal. Y claro, la ley era durísima, la normativa era durísima, ¿no? En caso incumplieses, ¿no? Claro, la pregunta que hicimos era una pregunta muy sencilla. ¿Esta norma se puede cumplir? Y la respuesta de la propia administración fue no. Entonces, ¿para qué coño queremos la norma? O sea, si no la puedes cumplir, ¿para qué necesitamos una norma, ¿no? Entonces, esa reacción al enfoque jurídico es clave. Y la tercera reacción, la reacción a lo que se denomina ciencia de la administración pública. Aquí hay que apelar pues, a un libro, yo diría ya clásico, ¿no? Un libro que se publica en 1920, Economía y Sociedad de Weber, ¿no? De Max Weber. Al final, en Max Weber lo que se observa es una concepción de la administración pública como si fuese una máquina que, bueno, responde a las órdenes de una serie de políticos o del ejecutivo de turno, ¿no? ¿Y qué se observa? Pues se observa que también eso es falso, ¿no? Se observa que las administraciones públicas tienen intereses propios, que muchas veces esos intereses propios van contra el tomador de decisión o contra los intereses del tomador de decisión y que, por supuesto, no responde a una función de bien, de interés general, ¿no? Esas tres reacciones
la economía del bienestar o el welfare economics, el tema jurídico y el tema de ciencia de la administración fomentan que, pues más o menos a finales de los 60, una serie de académicos se reúnan en un comité que está dirigido literalmente al non-market decision making, o sea, al final todas las decisiones que se toman al margen del mercado, es decir, en el entorno político, tienen que ser estudiadas, ¿no? Y a partir de ahí, ya en 1968, nace lo que a día de hoy se llama Public Choice Society, la sociedad de elección pública o de opción pública, que es un poco la que aglutina a todos los académicos encuadrados en este análisis, ¿no? ¿Qué se pretende estudiar en la elección pública? Pues básicamente el comportamiento de los individuos en procesos de toma de decisión y en procesos de competición política, ¿no? De hecho, lo que se pretende en realidad es aplicar y extender la teoría económica al ámbito de las decisiones políticas o gubernamentales, ¿no? En definitiva, hablamos de una especie de herramienta, de una especie de instrumento analítico que nos ayudaría a comprender el intervencionismo y la perversidad del intervencionismo, porque al final es eso, ¿no? La perversidad de la acción política estatal. Ya tendremos luego tiempo de explicarlo. Y esto es muy interesante por una sencilla razón. Todos los que, bueno, pues más o menos estéis en el ámbito de la ciencia política, sabéis que mucha de la teoría generada hasta el siglo XX es teoría normativa, teoría de deber ser, ¿no? Teoría de imagino una sociedad, esta debería de ser la estructura perfecta y tal. Hay raras excepciones, ¿no? Maquiavelo, por ejemplo, es una de esas excepciones, pero la cosa es que el public choice es una especie de ruptura dentro de la disciplina de ciencia política, ¿no? Una disciplina que, como sabéis, pues durante la modernidad reflexiona y justifica la creación del Estado, y durante el siglo XX, pues básicamente se dedica a reflexionar sobre el funcionamiento de la democracia liberal. ¿Hay escuelas interesantes? Sí, hay una escuela, por apelar al mainstream, por apelar, digamos, a la corriente mayoritaria, que es de la que es partícipe Robert Dahl, que es una escuela pluralista, que entiende el juego como un juego competitivo, pero un juego competitivo sin malas intenciones. ¿Y qué dice el public choice? Hombre, que las intenciones que tienen los políticos son perversas en muchas situaciones, ¿no? Y que los ajustes y el proceso de competición es en sí perversa. Claro, esta rama, que como os digo, nace pues a finales de la década de los 60, afortunadamente ha despertado el interés de un gran número de académicos y ha generado una ingente producción, ¿no? ¿Quiénes son los fundadores, ¿no? Si tuviésemos que apelar a los fundadores, yo creo que hay dos autores que son clave. Uno es James Buchanan y el otro es Gordon Tullock. Estos dos, a mí me gustan ambos, pero casi prefiero el segundo, por los temas que toca y tal. Estos dos, digamos que serían como la esencia, ¿no? La semilla original, ¿no? Eso no significa que no haya muchos más, claro que hay muchos más. Por ejemplo, hay un autor que me gusta en particular por la línea de investigación que tiene, es Anthony Downs. Es un autor que tiene un paper que luego se convierte en un libro muy famoso, Teoría Económica de la Democracia. También está Tollison, que es interesante. Hay un autor que se llama Randy Simmons, que tiene un libro que se llama Beyond Politics, que también despierta bastante interés por mi parte, porque además es una persona que se dedicó a la política local y regional y estudió antes de dedicarse a la política todo lo que tiene que ver con public choice, y en ese Beyond Politics cuenta sus experiencias en política vinculándolas al public choice, a la teoría desarrollada. Luego también está un autor que les recomiendo, pero que soy consciente que aquí muchos ya han leído por la polémica que en su momento hubo, que es Randall Holcomb,
Yo no sé si habéis leído a Randall Holcomb. ¿Quién lo ha leído aquí? Bueno, Paco obvio. O sea, obvio. Y pensé que lo habían leído más, porque Randall Holcomb en su momento generó un debate muy interesante sobre el tema anarquismo-minarquismo, aunque el artículo ya es bastante viejo, y en español acaban de publicar también un texto criticando a Randall Holcomb. Entonces como que se ha recuperado el debate, entonces pensé que más gente lo había leído. Bueno, Randall Holcomb tiene un manual pequeño, accesible pero con un montón de literatura de nivel, que se titula Advanced Introduction to Public Choice. Y ese libro, que es un libro, repito, pequeño, muy accesible, o sea, no estamos hablando del Elgar Companion de Public Choice, que son 900 páginas, estamos hablando de un texto de 150 páginas, que sirve para introducir, digamos, a todos los interesados en el enfoque, ¿no? Randall Holcomb es profesor en la Universidad Estatal de la Florida, pero es una persona que ha tenido mucho contacto con dos grandes movimientos en Estados Unidos que sin duda han contribuido pues, a desarrollar la escuela austríaca y la elección pública de diferentes maneras, ¿no? Uno es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el Mises Institute, que es, bueno, de interés lo que generan, y otro, para mí, más sugerente, con más, desde mi punto de vista, capacidad para generar literatura sobre política pública y tal, que es la escuela de George Mason y el llamado Mercatus Center, ¿no? Entonces, digamos, en ese ámbito académico de George Mason surgen varios profesores que a día de hoy son famosos, y bueno, uno de ellos es Peter Boettke, que es como una especie de nueva generación de la escuela austríaca, pero con un toque de public choice muy potente, Peter Leeson, Chris Coyne, o sea, hay un gran número de académicos ahí alrededor, ¿no? E incluso podemos afirmar, porque ella misma reconoció la influencia, que una premio Nobel como Elinor Ostrom también se siente atraída por las ideas del public choice. O sea, Elinor Ostrom, no sé si os suena, pero bueno, su trabajo, El gobierno de los comunes, es mundialmente famoso, y sus artículos pues, sobre la policía, sobre sistemas de pesca en países del sudeste asiático, sobre el Tribunal de las Aguas de Valencia en España, son muy relevantes, ¿no? ¿Qué aportes así principales tiene, desde mi punto de vista, esta escuela, ¿no? O qué conceptos ha utilizado para profundizar y conseguir entender la perversidad del intervencionismo estatal? Bueno, pues un concepto muy utilizado, que todos conocéis y que en el fondo es casi como una marca de la casa en el public choice, es el rent seeking, ¿no? La búsqueda de rentas, ¿no? Al final, cuando hablamos de búsqueda de rentas, hablamos de minorías organizadas, o sea, de individuos que se organizan con objeto de extraer una renta para obtener un determinado beneficio hacia sus afiliados, ¿no? Un sindicato es una organización buscadora de rentas, pero también confederaciones de empresarios que buscan privilegios para sus empresas también podrían ser consideradas buscadores de rentas. Otro concepto interesante que todos conocéis también y que forma parte sin duda de esa, si lo queréis ver así, columna vertebral del public choice, es la noción de free riding, ¿no? El free rider, el polizón, ¿no? El típico colega que cuando vamos de rondas para tomar copas se escaquea, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿no le tocaba a este? Sí, ¿y dónde está? Ah, desapareció, consumió todas las copas de las rondas del resto, menos la suya, que no la pagó. Y la cosa es que al final en las sociedades hay muchos polizones y estudiar la naturaleza del polizón como una máquina que extrae renta y que no asume ningún costo ni ninguna obligación es interesante. Y quizás otro último concepto, famoso también, es la llamada teoría de la captura regulatoria, ¿no? Cuando la regulación básicamente responde
a los intereses de una minoría organizada de un grupo de presión. Esto hay que tener aquí esto es muy interesante, el tema de los grupos de presión, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el lobby, ¿no? Como acción, ¿no? El lobby es natural a un entorno político complejo. O sea, si tú tienes un entorno político complejo, un Estado o cualquier, digamos, estructura política compleja, habrá presión sobre el tomador de decisión. Y generalmente escondemos todo lo que tiene que ver con el lobby ilegalizándolo, ¿no? Caemos un poco en la cuestión esta de la ley, ¿no? Como la ley prohíbe el lobby, pues el lobby no existe. Todos los que estamos aquí sabemos que el lobby existe, aunque esté prohibido. Todos los que estamos aquí sabemos que los políticos se reúnen con empresarios, con sindicalistas, con ecologistas, con no sé qué, y que todos intentan influir en el tomador de decisión de alguna manera, y que el tomador de decisión pues tiene que jugar ese equilibrio y, bueno, en función de unos intereses, pues a lo mejor responde a unas demandas, o en función de elementos ilícitos, porque ahí también se puede estudiar cuestiones como la corrupción, pues responde a otras demandas. Pero va a haber lobby, ¿no? Va a haber lobby. Ahora, el lobby, que repito, es inherente a la política en una sociedad compleja, no tiene por qué ser malo. Porque una cosa es un lobby, digamos, de naturaleza ofensiva, o sea, buscadora de rentas por excelencia, o sea, llego al tomador de decisión y le digo, mira, te doy tanto dinero y me tienes que hacer esta regulación a la medida, para tener un privilegio. Pero hay una opción alternativa, que es el lobby defensivo. O sea, también tienes que para defenderte de que otros te ataquen. O sea, la cosa es, si hay un centro de toma de decisiones, no todo lobby es extractivo, digamos, o buscador de rentas. También hay un ejercicio de presión por defenderte. O sea, por defenderte, por precisamente denunciar que otro no obtenga el privilegio que está buscando, ¿no? Entonces eso es un campo de investigación interesante, muy interesante. ¿Qué es lo difícil? Hombre, levantar datos de eso. O sea, para empezar, porque es ilegal en muchos países, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, el lobby está legalizado, y hay un registro de lobbies. Y probablemente haya imperfecciones, claro que las hay, pero más o menos sabes con quién se reúne el tomador de decisión. Y si sabes con quién se reúne, más o menos puedes empezar a decir, bueno, este a lo mejor estos intereses, si van contra los míos, habrá que atacar por este lado para defenderte y tal. Si no sabes y todos por debajo de la mesa, suele haber problemas, ¿no? Claro, ¿cómo entiende el public choice la política? En estas cuestiones, al final entiende la política como un ejercicio de intercambio. Hay un intercambio, hay como una especie de mercado y hay un intercambio. Evidentemente, ¿el gobierno qué es bajo este esquema? Bueno, el gobierno bajo este esquema está compuesto por una serie de individuos que buscan, en primer lugar, sus propios intereses individuales, y dichos intereses individuales tienen que ver con la obtención de rentas, tienen que ver con la obtención de estatus y tienen que ver con la obtención de poder. Quieren poder. Una visión simple de poder, ya sabéis, o una definición simple de poder, Natalie lo sabe, porque esto tal, es A tiene poder sobre B cuando las acciones de B responden a los objetivos de A. Eso es el poder. O sea, en términos muy sencillos, sin ya meter violencia, persuasión, no sé qué, eso ya pues, se puede justificar, pero la idea es, cuando las acciones de un sujeto responden a los intereses de otro, hombre, ese otro tiene poder, ¿no? Porque te estoy manipulando, básicamente. Así se entiende el gobierno. El gobierno se entiende como una serie de individuos que al final se preocupan primero de lo suyo y luego ya veremos, ¿no? De hecho, aquí pues Anthony Downs tiene una reflexión muy interesante que leeré posteriormente, la tengo en las notas, ¿no? ¿El Estado qué es para esta escuela? Pues básicamente el Estado es un artificio en el que interactúan una serie de actores. ¿Y qué actores son los que interactúan? Hombre, políticos, burócratas, grupos de presión y votantes. Desafortunadamente, todos sabemos, no hay que esforzarse mucho, que los que menos importan son los votantes. Claro, o sea, el votante de a pie, desafortunadamente no importa.
a lo mejor una importante reflexión es hacer que el votante importe. O sea, cómo moldear la arquitectura institucional para que el votante, que a día de hoy no importa, importe. Y para debilitar, por ejemplo, el poder de los políticos, el poder de los burócratas y el poder de los grupos de presión. Cuando uno dice esto, dicen, joder, Edu, qué inocente eres, joder. Eso no se puede hacer. A lo mejor no se puede hacer, pero bueno, la idea sería pensar en arreglos institucionales que contribuyesen a debilitar a los que tienen más capacidad de extracción de rentas y a proteger a los individuos, a las personas, que suelen ser los votantes y que suelen estar desorganizadas. ¿La paradoja cuál es? Que a lo mejor para proteger a esos votantes desorganizados te tienes que organizar tú en un grupo de presión y tienes que tener capacidad para someter al tomador de decisión. Esa es la paradoja. ¿Qué interesa a los autores del Public Choice? Pues un poco esto, ¿no? El comportamiento de los agentes políticos y todo lo que tiene que ver con las normas, con las instituciones. Además, la definición de institución se toma literalmente en clave norciana, ya sabéis, límites artificiales que regulan la interacción entre personas. Eso es una institución. O sea, Douglas North, ¿no? Límites o pautas de conducta que regulan la interacción entre personas. Definición fácil en ese sentido. Claro, estos agentes políticos, evidentemente, se preocupan primero de sí mismos, a lo mejor hablan de alguna medida de interés general, pero la lógica es predatoria, es extractiva, pero juega dentro de una arquitectura institucional. Y esa estructura institucional, pues al final, grosso modo, es una estructura de incentivos. O sea, el sistema político institucional representa una estructura de incentivos. Esa estructura de incentivos influye en cómo se comportan los agentes políticos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy interesante. Me imagino que habéis visto o sois fan, ya no de las posteriores temporadas, que son una basura, pero House of Cards, por ejemplo, la primera temporada y la segunda, que son algo más digno, pues me imagino que muchos de los que estáis aquí sois fans, ¿no? Claro, Underwood, ¿no? ¿Qué es Underwood? Un psicópata. Es un psicópata. Muchos políticos son psicópatas. Eso da para otro tema. Estamos en manos de psicópatas. Pero Underwood, en ese ejemplo, en esa serie, es un psicópata. Sin embargo, es un psicópata que controla sus acciones, que mide sus acciones. O sea, no sé, todos los que habéis visto la serie sois conscientes de que Frank Underwood, en un entorno, por ejemplo, como el de Corea del Norte, no tendría ningún tipo de limitación para matar a quien le diese la gana y tal. Sin embargo, en Estados Unidos, claro, ahí no es tan fácil. Ahí tiene costos. Ahí hay contrapesos. Los famosos checks and balances. Les tienes miedo. Además, son contrapesos que no son estrictamente estatales. Tienes a la prensa también, que no para de fastidiar. Tienes a el típico think tank privado, que no para de fastidiar. Tienes a la asociación de empresarios, que no para de fastidiar. Eso es saludable, porque al final esos contrapesos son los que limitan. Esa es la única manera de limitar al psicópata. Esa es la única manera de limitar al psicópata. Yo, obviamente, respeto las instituciones, pero las instituciones las defienden las personas. Si entendemos que la institución es una norma, esa norma y el compromiso con esa norma es una cuestión personal. O sea, por eso hay países en los cuales importar una determinada norma, pues no lleva a ninguna parte, porque te la tienes que creer y se la tienen que creer esas minorías organizadas que compiten al interior del sistema. ¿Quiénes son los oferentes desde una perspectiva de Public Choice? Pues todos lo sabemos, ¿no? Políticos por un lado y burócratas por otro. ¿Y quiénes son los que demandan servicios, privilegios, normas, etcétera? Bueno, los grupos de presión y los votantes. Ahora, un político. A mí me gusta la política, pero un político nos ve un poco
No sé si visteis Fantasía, la película de Disney, que van las escobas andando, bailando, ¿no? Pues un político nos va a nosotros como papeletas electorales, metiéndonos en la urna y tal. Uno más, otro más, otro más. Al final, ¿qué pretende un político? Maximizar votos. Maximizar votos. ¿Y qué hace un político? Pues todos lo sabemos. Promesas generales y ambiguas, promesas no vinculantes, pero quizás el mayor defecto, es un problema, pero bueno, así funcionan las democracias, es la miopía, ¿no? No ven a largo plazo, generalmente ven a corto, porque no pueden ver a largo plazo, porque el entorno tampoco te deja, es que también ahí hay que justificarles, ¿no? Pero bueno, Downs dice que, por ejemplo, cito, la función social de los políticos, que consistiría en formular y realizar políticas mientras se encuentran en el poder como gobierno, se cumple subsidiariamente a sus motivaciones privadas, que consisten en obtener renta, poder y prestigios derivados de estar en el gobierno. Así es como piensa, digamos, el public choice. ¿Qué es la burocracia, la administración, que me interesa mucho? Bueno, por resumir, yo diría que los burócratas en general se preocupan de dos cosas. Maximizar presupuestos y maximizar permanencia. Eso es lo que quiere en general pues, la administración, ¿no? Maximizar presupuestos y maximizar permanencia, que pueda estar pues, en mi puesto de trabajo ad eternum, ¿no? Esto es muy interesante porque ahí hay unas asimetrías de información entre el tomador de decisión y la persona, el burócrata, aquel que forma parte de la administración pública, interesante, ¿no? Hay un chiste, ¿no? En España hay un chiste sobre eso que yo siempre cuento, ¿no? Está el ministro, entra al ministerio, ve el hall un poco desangelado y ve que están unos conserjes, que bueno, son de carrera, están ahí, son parte de la administración ad eternum y tal. Y dice, oiga, esto hay que recogerlo, esto es un ministerio, esto no puede estar así, esto tiene que adecentarse. Sí, señor ministro, sí, señor ministro. Y cuando entra el ministro en el elevador, el conserje le dice a su colega, estos interinos siempre jodiendo, porque al final el político es un interino y yo me voy a quedar aquí N cantidad de años. A lo mejor no con mucho salario, con mucho tal, pero no está en riesgo mi posición. Los grupos de interés y los grupos de presión son muy interesantes también. Ya vimos que hay lobby defensivo, lobby ofensivo. Ya vimos que obviamente la mayoría de los grupos de presión buscan alguna renta. Y luego hay grupos de presión raros que no buscan beneficios específicos para sus, digamos, miembros, pero que no paran de ejercer presión sobre el sistema, ¿no? O sea, al final no es lo mismo, por ejemplo, un sindicato, yo siempre pongo el mismo caso, que Greenpeace, ¿no? O sea, Greenpeace al final es una ONG que tiene financiación privada y que intenta modificar la estructura de normas de los países en favor del ecologismo, pero que a lo mejor muchas veces sus miembros no salen directamente beneficiados con la ley. O sea, no es que te suba la renta, a lo mejor sí consigues más donantes y tal, pero no es una extracción directa por parte del Estado, ¿no? Ni un privilegio, a lo mejor para tus miembros estrictamente por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, habría que clasificar. Si estáis interesados en estas cuestiones, a mí todo esto de la interacción entre organismos de sociedad civil, organismos de semi-sociedad civil, quiero decir, no independientes financieramente del Estado, y organismos estatales, es un campo de estudio apasionante, ¿no? El votante, pues ¿qué le queda al votante? Los votantes, bueno, como sabéis, pues ignorancia racional, o sea, el costo de acceso a la información es muy alto y prefiero pues dejarme guiar por lemas, mensajes y tal. Es muy difícil ser capaz de concentrar toda la información para, digamos, participar del proceso político de manera racional. Es casi imposible, ¿no? ¿Qué temas ha tocado el Public Choice? Bueno, ha tocado varios. Cuestiones asociadas a la representación, cuestiones, por ejemplo, de interacción legislativa, si es mejor el bicameralismo, si es mejor el unicameralismo, si es mejor un sistema uninominal electoral o un sistema plurinominal electoral, cuestiones, pues, al final de estructura territorial del Estado, descentralización sí, descentralización no, qué tipo. Bueno, son temas que le interesa
al public choice. Además, hay una rama que, bueno, conforma otra subdisciplina propia, pero que tiene vínculos evidentes, pues interesada en la integración de las cortes y todo lo que tiene que ver con el análisis jurídico del derecho, etc., ¿no? ¿Cuál es la conexión entre escuela austríaca y public choice? Claro, aquí si vamos a la literatura, no hay tanta literatura sobre esto, ¿no? Hay una revista que fue un especial del Review of Austrian Economics del año 2002, hay un texto bastante famoso de Pete Boettke y de Leeson del año 2004, y ahora en el libro creo que el título es Oxford Handbook on Austrian Economics, que también coordina Pete Boettke, hay un capítulo especial a este tema de Randall Holcomb, ¿no? Pero, grosso modo, ¿de qué va esto? Claro, en el fondo los puntos de partida son completamente distintos en la escuela austríaca y en el public choice, ¿no? Las dos concepciones sobre el origen del Estado y sobre los resultados, digamos, que esta forma política tiene, también son distintos. Sin embargo, eso no hace que sean incompatibles, ¿no? ¿Cómo ve, con base en todo lo que he explicado del public choice, la acción política esta escuela? Bueno, la acción política la ve de una manera, pues, poco romántica, ¿no? Al final el public choice, James Buchanan tiene un artículo famoso, ¿no? Política sin romance, ¿no? Sin romanticismo, ¿no? Poco romántica. Un autor de public choice te dice, mira, vamos a ver, en política tienes que tener presente la siguiente máxima. Hay una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada o real. Eso es el consejo que te da el public choice para entender la acción política. El public choice te dice, el político te va a decir una cosa, pero desea otra. ¿Cómo trabaja un poco la escuela austríaca cuando analiza la acción política? Bueno, pues Sanford Ikeda, que es el profesor del que saco estas ideas, de ese artículo especial del Review of Austrian Economics del año 2002, dice que hay una divergencia entre los resultados deseados y los resultados obtenidos. O sea, la escuela austríaca, por decirlo de alguna manera, es más benévola, ¿no? No tiene una visión tan pesimista del ser humano. Por lo menos la escuela austríaca, la que todos conocemos, ¿no? Un Menger, un von Bawerk, un Hayek, un Mises. Ya con Rothbard yo creo que eso cambia, pero antes esa escuela pues tenía una concepción positiva del ser humano, ¿no? Desconfía de la capacidad de cálculo del Estado, eso sí, desconfía de la capacidad de cálculo del Estado, pero no desconfía de los seres humanos que dirigen o podrían dirigir el Estado. Lo que te dice es que es un problema de conocimiento, ¿no? Como os decía, y esto es bastante relevante, en la Escuela Austríaca de Economía, por lo menos en los autores que he citado, hay una concepción benevolente de la naturaleza humana y por tanto, esto es discutible, esto lo podemos tener para el debate, hay cierta confianza en el Estado como máquina de poder, cierta confianza. No, obviamente es consciente de la incapacidad de cálculo, pero hay cierta confianza, ¿no? Todo lo contrario es en el public choice, ¿no? O sea, el public choice te dice, no, o sea, vamos a ver, no. Un político te anuncia una intención, pero desea otra. O sea, te está persuadiendo, está utilizando cierta retórica para convencerte o legitimarte, pero en realidad sus deseos no son los que te está anunciando. Entonces hay que ver esos intereses perversos. Pero bueno, independientemente de detectar esos intereses perversos, hay tres palabras clave que tenemos que ya tener aseguradas: renta, estatus y poder. Eso es lo que va a querer un político. Unos se preocuparán más por la renta, otros se preocuparán más por el estatus y a lo mejor la búsqueda de la gloria y el reconocimiento y tal, y otros se preocuparán más por el sencillo ejercicio del poder. Pero esas tres palabras ya nos orientan para entender a un político. O sea, en primer lugar, va a diferenciar lo que dice de lo que en realidad piensa.
con objeto de convencerte y de persuadirte. Y en segundo lugar, probablemente utilice eso para mejorar su renta, para mejorar su estatus, para mejorar su poder. Claro, eso es muy interesante. Yo creo que ahí está más acertado el public choice, desde mi punto de vista, que la Escuela Austríaca de Economía. Pero hay que reconocer que Rothbard sí representa una ruptura en eso, porque evidentemente con el desarrollo de la Escuela Austríaca y concretamente con todo lo que viene después de Rothbard, la concepción del Estado cambia, tienen una concepción más predatoria del Estado y la concepción del político también cambia, ¿no? La desconfianza aumenta. Entonces, en ese sentido, sí que la escuela austriaca post-Rothbard, digamos, es más afín a determinadas premisas que subyacen en el public choice. Y en ese sentido, la compatibilidad es mayor, ¿no? El fracaso del Estado, que lo podemos entender, el fracaso del Estado para la escuela austriaca, pues es una cuestión de consecuencias inesperadas. El fracaso son una serie de consecuencias inesperadas, fruto del desconocimiento de los actores que participan en el día a día del Estado. O sea, la escuela austriaca entiende que el Estado va a fracasar, pero que es una cuestión de fracaso vinculada al conocimiento. Evidentemente, para el public choice, al final hay un problema quizás de incentivos perversos por ahí, que son los que explican que las políticas públicas no funcionen. De todas maneras, hay temas muy interesantes, ¿no? Os comentaba, y esto es un libro que yo también recomiendo mucho, yo no sé si os suena Bruce Yandell y Adam Smith, pero no Adam Smith el clásico, Adam Smith el actual. Tiene un libro que publicó en su momento el Cato Institute, es muy bueno, se llama Bootleggers and Baptists, contrabandistas y baptistas. Yo siempre pongo ese libro de ejemplo porque al final es un libro muy curioso que te explica cómo la política genera extraños compañeros de cama, ¿no? Te dice, en toda política pública habrá un contrabandista y un puritano o un baptista. Y sin querer se asociarán y el resultado será una política pública que es bien curiosa. Vamos a un ejemplo. La prohibición de las drogas, ¿no? ¿Quién está a favor de la prohibición de las drogas? Pues grosso modo suelen ser o sectores muy puritanos, que con buen criterio consideran, porque esto tampoco se trata de hacer una sesión de apología de la droga, que con buen criterio consideran que el consumo de drogas es negativo para las personas, y, curiosamente, los narcos, que se benefician profundamente del negocio ilícito. Entonces, ¿qué diría Bruce Yandell? Bueno, claro, cuando ves la prohibición de las drogas, resulta que los dos grupos que están más a favor de la prohibición de la droga son, por un lado, los contrabandistas, o sea, los narcos, que quieren obtener mayores beneficios jugando en el terreno de lo ilícito y de lo informal, y por otro, los puritanos extremos, que evidentemente con buen criterio y con una narrativa así moral muy potente, no están a favor de que la droga sea legal, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas pues abre un mundo de investigaciones para entender el intervencionismo y para entender lo que tiene que ver con política pública, que cuando menos es sugerente, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer, digamos, compatible el public choice con la escuela austriaca, ¿no? Bueno, se debería tener presente, por ejemplo, la naturaleza descentralizada del conocimiento, que muchas veces algunos modelos de public choice pues no lo tienen, la naturaleza subjetiva de las valoraciones y preferencias de los individuos, y deberíamos, por otro lado, tener una visión más predatoria y desconfiada del tomador de decisión y del Estado, ¿no? Con ello, lo que generaríamos, que es bastante interesante, es quizás una mejor comprensión sobre el intervencionismo, sobre los problemas que tiene la intervención, los intereses que esconde la intervención y, en definitiva, la complejidad que subyace en el Estado, ¿no? El Estado es una forma política compleja y cambiar el Estado no es fácil.
pero entender cómo funciona tampoco es tan fácil, ¿no? Muchas veces hablamos del origen de predación y tal, sí, pero entender cómo funciona para cambiarlo y modificarlo requiere un esfuerzo importante, ¿no? ¿Qué autores hay? Y ya con esto voy cerrando porque ya llevo 42 minutos. ¿Qué autores hay, si os interesa el tema, para continuar con la lectura? Bueno, pues yo apelaría obviamente a toda la escuela de George Mason, a Peter Boetke, a Pete Leeson, apelaría a Sanford Ikeda, que tiene artículos muy interesantes en este sentido, apelaría a Edward López, que si no estoy equivocado a día de hoy sigue siendo el presidente de la Public Choice Society, apelaría a un autor raro pero interesante que se llama Fred Folbury. Hay bastantes autores que están sumergidos en este esfuerzo. Y un buen capítulo, un buen texto para empezar con esta pregunta de investigación, si os interesa, es ese texto que os cité de Randall Holcomb en el manual de Oxford de Economía Austriaca, ¿no? Con esto yo acabo, muchas gracias, y si hay preguntas, pues empezamos con las preguntas.